penetra hasta lo profundo de nuestros corazones y obre y transforme y quite y moldee y motive y anime y reconforte. Que tu palabra hoy, con todas las propiedades que tu palabra tiene, obre por tu espíritu en este pueblo que anhela una palabra que es viva y eficaz, una palabra que es luz, que es como esa lámpara que alumbra en lugar oscuro, que esa palabra que direcciona nuestros senderos, esa palabra que nos muestra lo que pasó, lo que está pasando y lo que va a pasar en Cristo Jesús, en el reino prometido, en el reino consumado, la palabra que debemos obedecer. Hoy venimos delante de ti a oír esa palabra con el deseo de abrazar tu palabra, no palabra humana, palabra de Dios, y abrazándola podamos nosotros obedecerla. Que tu palabra no retorne vacía, Señor, sino que cumpla hoy el propósito por el cual tú la envías. Ese es nuestro ruego, Señor, esta mañana, en Cristo Jesús. Amén. El mensaje de hoy se titula, mis hermanos, el mediador hecho hombre, la encarnación como fundamento de la reconciliación. Una de las grandes preguntas que solamente el Evangelio responde es esta: ¿cómo puede un Dios perfectamente justo y santo perdonar a un pecador claramente culpable? ¿Cómo puede perdonarlo sin pasar por alto su justicia? Esa pregunta es una gran pregunta y solamente el Evangelio la puede responder. Dios, en su carácter justo y santo, debe responder por su carácter, por su naturaleza, debe responder a la acción del hombre, la acción del pecado de la humanidad y como tal emitir un juicio. El veredicto es culpable y la sanción es penal y es la muerte y muerte eterna. ¿Cómo puede ese bendito Dios poder justificar al pecador y seguir siendo justo? Es la gran pregunta que solamente el Evangelio puede responder. Y esta mañana nos proponemos entrar en un terreno que tiene que ver con eso. Y vamos a examinar la encarnación o la necesidad de la encarnación. ¿Por qué es necesaria la encarnación? Para que ese Dios que es justo, sin pasar por alto su justicia, pueda perdonar a los hombres claramente culpables y merecedores del justo juicio de Dios. Esa es el meollo del asunto. Vamos a estudiar hoy eso. Vamos a estudiar hoy. Dios, el Hijo, asume una naturaleza que no tenía, que es la naturaleza humana. Él tiene la naturaleza divina preexistente, pero a esa naturaleza va a agregar la naturaleza humana. Esa es la encarnación. Dios se viste de humanidad, Dios se hace carne, se hace hombre. ¿Por qué es necesario eso? Eso es lo que intentaremos resolver hoy para que el Señor sea glorificado. Y vamos a exponerlo desde 4 diferentes ángulos. Lo primero que vamos a mirar es el conflicto. Y ese conflicto es el conflicto que produce la desobediencia del hombre, donde se rompe esa relación con su creador, la violación de la ley que conlleva a una reacción santa de Dios y es muerte. Y es una decisión o una reacción de tipo judicial, muerte, condenación eterna. Vamos a mirar entonces ese conflicto y después vamos a mirar cómo el Señor mediante la encarnación resuelve ese conflicto. Y el primer aspecto de la encarnación, donde va a participar en la resolución de ese conflicto, va a ser en la muerte sustitutoria, es decir, la acción de lo que se llama teológicamente como la obediencia pasiva de nuestro Señor Jesucristo, el cual es que Él derrama su sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. El tercer aspecto que vamos a estar analizando, va a ser el de la vida perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos que se nos impute la obediencia. Necesitamos su justicia perfecta. Y
Un aspecto que se me pasó, que es el primero que vamos a tocar, es la representación federal, que es el contexto en el cual se dio la caída, que es en el de la representación de un hombre. El primer Adán representa, es cabeza federal de la humanidad. ¿Cómo se necesita, mediante la encarnación, un nuevo representante? ¿Por qué? Porque en Cristo hay una nueva humanidad. Y esa nueva humanidad necesita un representante que sea completamente humano, pero que también sea completamente divino. Eso es más o menos lo que vamos a mirar hoy. Empecemos por el conflicto entonces, hermanos. El conflicto que hace necesaria la encarnación. Recuerden, hoy el punto principal, la tesis de esta exposición va a ser por qué es necesaria la encarnación. Que Dios, el Hijo, asuma naturaleza humana. Y lo primero que tenemos que mirar es el conflicto. La encarnación entonces, hermanos, surge por la necesidad urgente de resolver un conflicto. ¿Entre quién? ¿Entre quiénes? Entre Dios y la humanidad. Ahora, este conflicto es real, este conflicto es moral, este conflicto es ético, este conflicto es teológico, es legal. Es un conflicto entonces que fue originado por el hombre, por la desobediencia a la ley por parte del hombre y de ese primer representante, por parte de esa cabeza federal. Ese conflicto se origina allí por el pecado del hombre, pero además es un conflicto que está definido por el carácter de Dios. Está definido por la santidad de Dios, por la justicia inmutable de Dios, el cual, frente a ese pecado, no puede permanecer pasivo. Frente a ese pecado, lo lleva él, su carácter, a reaccionar con justicia. Dios entonces, hermanos, no puede ignorar el pecado, no puede tratarlo con indiferencia, porque de hacerlo estaría yendo en contra de su propio carácter. Dios no puede negarse a sí mismo. Su santidad entonces y su justicia hacen imposible una reconciliación entre Dios y la humanidad que no aborde el problema del pecado de una manera objetiva. Ya saben ustedes el texto de Habacuc 1:13. Muy limpio eres de ojos para ver el mal. Así que este conflicto, hermanos, no puede resolverse mediante tolerancia divina. Ya han escuchado ustedes ese mensaje tipo Dios bonachón, que lo representan allí, ese hombre anciano barbado, de barbas blancas allí, que ama a todos, los seres humanos sin distinción, sin excepción, que perdona a todos, no importa lo que hagan, y que todos son salvos, no importa lo que hagan. Una tolerancia divina, ¿no? Es lo que dibuja esa imagen. Pero este conflicto no se puede resolver de esa manera. ¿Por qué? Porque requiere una solución que primeramente aborde la necesidad de su carácter, que honre plenamente el carácter santo de Dios. Eso tiene que darse. ¿Cómo puede entonces un Dios justo y santo perdonar a este pecador culpable sin pasar por alto su justicia, sin negar su carácter? Entonces, hermanos, aquí viene y aparece entonces la encarnación como una necesidad absoluta, no del lado del hombre, sino del lado de Dios. Romanos 3, 25 al 26. Romanos 3, 25 al 26 será el primer texto que abordemos. Dice el texto: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. Note ese término allí, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. Y aquí viene la frase que vamos a estar analizando en este primer momento. A fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Note esas dos acciones allí. Esta reconciliación, esta resolución de este conflicto se debe dar dentro del contexto donde Él es justo. No va a ser injusto con lo que va a hacer.
pero al mismo tiempo será el que otorgue justicia al hombre, el que justifique al hombre, específicamente al que es de la fe de Jesús. Otra palabra interesante de este versículo es propiciación. Y esta palabra propiciación significa aplacar la ira santa. Significa satisfacción de la justicia de Dios. Esta palabra entonces es clave porque va a describir el acto mediante el cual esa justicia divina va a ser satisfecha y la encarnación es necesaria para esta satisfacción. Entonces, esa ira justa contra el pecado, contra el hombre, no puede ser negada. Esa ira no puede ser simplemente ignorada, pasada por alto. Los hombres hoy pintan ese Dios de amor y esa es una realidad. Dios es amor, pero Dios también es justo y posee un carácter que lo lleva a manifestar su ira santa, que no es como la de nosotros. Su ira es santa. Así que esa ira contra el pecado no puede ser ignorada. Va a ser tratada mediante la encarnación. Para que exista entonces, hermanos, propiciación, debe haber una ofrenda adecuada. Recuerden el texto. Sin un derramamiento de sangre no puede haber remisión de pecados. Se necesita entonces un sacrificio humano. Ahora, esta ofrenda, la ofrenda que se va a ofrecer por la satisfacción de la justicia de Dios, no puede ser meramente humana. No puede ser meramente humana. ¿Por qué? Porque ningún sacrificio humano finito puede satisfacer completamente la justicia de Dios que ha sido violada. Pero tampoco, hermanos, puede ser meramente divina. ¿Por qué? Porque la justicia que fue violada por un hombre, por el hombre. Así que hay una doble exigencia que hace que la encarnación sea necesaria. No solamente conveniente, necesaria. No puede ser simplemente un hombre, pero tampoco puede ser meramente divino. Se requiere que sea humano y divino, completamente humano para satisfacer completamente lo que se necesita satisfacer. Pero divino porque el valor de la ofrenda va a ser de valor infinito. Más tarde lo adelantamos o lo aclaramos más. Así que esa justicia no se puede suspender. Esa justicia no puede ser ignorada. Debe ser satisfecha. Es la expresión del carácter de Dios. Así que entonces la reconciliación, recuerda que hablábamos anteriormente de un conflicto. La reconciliación o la satisfacción de ese conflicto no puede ser simplemente una declaración de perdón universal, una amnistía. Vengan todos, que todos son recibidos, no importa qué hayas hecho en tu vida. No, no puede ser eso de perdón y olvido simplemente. Debe existir satisfacción real y eso lo va a proveer la encarnación. Se necesita una vida perfecta conforme a la ley para satisfacer la obediencia. En la obediencia activa, Cristo satisface las demandas de la ley, que era obedecer perfectamente, completamente, desde la cuna hasta la tumba. Nosotros no pudimos hacer eso. Pero el sustituto, cuando se encarna, viene y logra eso. Logra obedecer desde la cuna hasta la tumba perfectamente, completamente, históricamente. Y esa justicia entonces nos es otorgada, imputada por medio de la fe. Pero se requiere además un segundo aspecto, la satisfacción penal. En la encarnación, Cristo puede ir a la cruz. Él es completamente humano. Él puede derramar sangre. Dios es espíritu. Dios no puede derramar sangre. Pero en la encarnación, Dios el Hijo asume esa naturaleza humana, derrama su sangre preciosa de valor infinito para satisfacer esa justicia y resolver y restaurar la relación del hombre y Dios. El hombre entonces no solamente es culpable, el hombre es incapaz por sí mismo de resolver este conflicto. No puede reparar la situación. Dios tiene que intervenir. La ley que quebrantó, ahora esa ley lo está condenando. Y el hombre no posee justicia propia para representarse ante Dios. Romanos
3:20, por las obras de la ley, Romanos 3:20, por las obras de la ley, ningún ser humano debe o puede ser justificado. Por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado. Entonces, dado, hermanos, que este conflicto es real, no es etéreo, no es allá una imaginación de alguien o de algo, es un conflicto real, la solución debe ser también real. Y se requiere entonces un mediador que actúe dentro del mismo marco en el cual se originó el conflicto. El conflicto se originó ¿en qué marco? En el marco de la humanidad. No fue en el marco de los ángeles, no fue en el marco de ningún ser creado. Fue en el marco o en el contexto de la humanidad. Así que es en ese mismo contexto donde tiene que partir la resolución del conflicto. Tiene que ser dentro del contexto de la humanidad, de la ley y de la justicia. De la ley en cuanto a obedecer esa ley perfectamente, y en cuanto a la ley, pagar la sanción penal que esa ley tiene, porque el veredicto, la sanción es muerte si se viola esa ley. Y en justicia, porque Dios debe ser satisfecha esa justicia perfectamente, y el hombre debe ser provisto de justicia ajena, que no tiene, que no es inherente a él, que va a venir de un sustituto. Aquí viene y surge entonces la encarnación. Entonces, el clamor de esta restauración, de esta relación rota por la caída, por el pecado del hombre, necesita un mediador que pueda tocar ambas partes, la humana, la divina, sin negar absolutamente ninguna de las dos. La encarnación se vuelve necesaria entonces porque de esta manera se puede resolver un conflicto sin que la justicia de Dios sea negada, pero sin que la responsabilidad humana sea negada. Ambas se van a cumplir en este acto de la encarnación. Entonces, el mediador va a asumir una humanidad completa. Debe asumir la humanidad culpable para representarla y al mismo tiempo poseer esa suficiencia divina para poder satisfacer la justicia. Entonces, hermanos, hasta aquí la encarnación emerge como la única vía coherente posible. ¿Para qué? Para que esa justicia de Dios pueda ser verdaderamente y completamente satisfecha, históricamente satisfecha, y el hombre pueda ser verdaderamente reconciliado. La reconciliación entonces es una obra que debe satisfacer a ambas partes. Debe satisfacer las exigencias del carácter de Dios, pero sin anular la responsabilidad real del hombre. Y es este sustituto vicario, vicario significa en lugar de, que este representante de la nueva humanidad, Cristo Jesús, el mediador, quien asume naturaleza humana, la misma persona preexistente divina que asume o suma a su naturaleza preexistente divina, suma una naturaleza completamente humana para asumir él la responsabilidad que le corresponde a la humanidad en lugar nuestro. Si Dios entonces, hermanos, ha de reconciliar consigo mismo al hombre, sin comprometer su justicia, sin comprometer su verdad, sin comprometer su santidad, entonces esta reconciliación debe darse en el mismo ámbito donde se originó, o sea, en el ámbito de la humanidad. Entonces, la reconciliación, hermanos, no es posible sin un mediador que participe real, verdaderamente, en ambas partes del conflicto. Un mediador, entonces, que primero asuma de manera real, de manera plena y completa la naturaleza humana. ¿Para qué? Para poderla representar legítimamente delante del trono de Dios. Pero al mismo tiempo, este mediador representante debe poseer una dignidad infinita, una autoridad suficiente. ¿Para qué? Para que pueda satisfacer verdaderamente las demandas de la justicia divina. Primer punto, entonces, hemos visto el conflicto
Y dentro del contexto del conflicto y de la humanidad caída, hemos visto la necesidad de que haya un mediador que sea completamente humano. Por eso la encarnación es necesaria. En segundo punto, vamos a mirar la encarnación desde la representación federal. Y el texto que vamos a mirar aquí es Romanos 5:19. Romanos 5:19. La encarnación desde la representación federal de la humanidad. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Este es un texto contrastante. Por la desobediencia, anote allí esa palabra, desobediencia, de un hombre, no de muchos, uno solo. Uno solo. Ustedes conocen su nombre, Adán. Por esa desobediencia, los muchos fueron constituidos pecadores. Somos pecadores por imputación. Ahí está el bebecito, está muy lindo, pero es pecador por imputación. ¿Sí? Todos fuimos constituidos pecadores de esa manera. Se necesita entonces, y la encarnación lo va a proveer, la obediencia de uno, que sea el segundo Adán. No puede ser un querubín, no puede ser un ángel, un arcángel. No, no sirve. Tiene que ser uno en todo como nosotros, excepto en el pecado. ¿Por qué? Porque ese uno, quien es Cristo, va a actuar o a arreglar lo que el primero dañó. El primero no pudo obedecer porque pecó, pero este sí va a obedecer y lo va a hacer perfectamente desde la cuna hasta la tumba. En pensamiento, en obra, en acción, completamente a lo largo del tiempo, en todos los sentidos posibles, habidos y por haber, obedeció perfectamente la ley, sin fallar jamás en un solo punto. Por eso, este mediador, quien es Cristo, es cabeza federal de la nueva humanidad. Y en él, y por esa obediencia, según el texto, los muchos, los que creen en su nombre, serán constituidos justos. Así que, hermanos, Dios no solamente trata a la humanidad de manera individual, que lo hace, por supuesto, sino que también trata a la humanidad de manera corporativa y representativa. ¿Por qué? Porque los muchos son afectados por las acciones de uno. Las acciones de ese uno, Adán, afectó a la humanidad trágicamente. Pero las acciones de ese uno, el segundo Adán, Cristo, afectó también a los suyos positivamente para salvación. Así que la desobediencia de un hombre no solo va a introducir pecado al mundo, sino que va a constituir a los muchos pecadores. Esta ruptura, entonces, y el conflicto que estábamos hablando al principio, se va a originar precisamente porque hay una falla en esa representación. Adán debía representarnos perfectamente y no lo logró, falló. Fue una representación fallida. Va a surgir una nueva representación que no va a fallar. Cristo Jesús. La relación entre Dios y la humanidad entonces quedó quebrantada en ese representante humano y no puede ser restaurada esa relación al margen de este mismo principio. ¿Cuál principio? El que estamos hablando, de la representatividad. La representatividad. Si la humanidad entonces cayó bajo una cabeza, Adán, la restauración entonces no puede realizarse mediante un agente externo a la humanidad. Tiene que ser un agente, un redentor completamente humano, sometido a todos los procesos del humano completo, excepto que nunca pecó. Así que entonces, cuando Adán desobedeció, no solamente se perjudicó él perjudicó a toda su descendencia. No actuó solo para sí,
De igual manera, Cristo tampoco va a actuar solo para sí, sino para salvar a un pueblo, el pueblo que el Padre le dio, el pueblo que Él va a comprar a precio de sangre y con obediencia perfecta a la ley. Ambos entonces son cabezas. Primer Adán, segundo Adán, ambos representan a una humanidad específica. Ambos van a determinar el destino de muchos. Así que se necesita humanidad real. La encarnación nos va a hablar de eso. ¿Por qué? Porque sin humanidad real no puede haber obediencia perfecta a la ley. Se necesita un humano que viva la ley y la obedezca todos los días de su vida, desde la cuna hasta la tumba. Se necesita ese elemento y es lo que Cristo justamente hace. Pero se necesita en la obediencia pasiva que ese sustituto vaya a la cruz y muera. Tiene que ser humano para eso. Así que sin obediencia humana no puede haber eso de los muchos serán constituidos justos. Así, hermanos, que una representación que no comparte la naturaleza humana, esa representación no puede ser considerada legítima, no. Sería una representación ilegítima. La encarnación se hace necesaria entonces porque esa reconciliación constituye la nueva humanidad. La nueva humanidad, dice Efesios, creada según Cristo. Y allí estamos injertados tú y yo mediante la fe. Y hoy debes darle gloria a Dios si has creído en el Hijo de Dios. Si has creído verdaderamente con tu mente y tu corazón, tú hoy eres parte de esa nueva humanidad y estás bajo la nueva cabeza de la humanidad. Ya te despegaste de Adán, el primer representante. Ahora estamos bajo la segunda representación, que es perfecta, que es justa y que es santa y que es suficiente para salvarnos. Y hoy debes dar gloria a Dios por eso. Estás bajo un nuevo representante, seguro, y nadie puede arrebatarte de ese lugar si has creído como dice la Escritura. El segundo punto entonces que vamos a mirar, o el tercero, es la encarnación, la necesidad de la encarnación, pero vista desde la sustitución penal del pecador. Es decir, vamos a mirar el aspecto de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. El texto, Isaías 53:6. Isaías 53:6. El siervo sufriente. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Haga la énfasis en Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Hermanos, estamos aquí ante una transacción de tipo judicial. El pecado de todos nosotros es cargado sobre el sustituto. Y esta transferencia no es metafórica, es real, es objetiva y es penal. Al que no conoció pecado, por nosotros, Dios a él, a Cristo, lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Entonces, en ese sentido, la encarnación se va a volver absolutamente y necesariamente es indispensable. El castigo, entonces, que corresponde al pecado, no puede ser simbólico, no lo va a ser, es penal y debe ser satisfecho. El día, dijo el Señor, que de él comiereis ciertamente morirás. Eso tiene que cumplirse. Y aparece el segundo Adán para cumplirlo. Gloria a Dios por eso. El sustituto no puede ser entonces una figura ajena o externa a la humanidad, porque debe morir. Debe derramar su sangre. La sustitución entonces solo es legítima cuando la identidad, cuando la naturaleza del sustituto es
completamente procedente con la naturaleza del que Él va a representar. Dios entonces no puede ignorar el pecado. Dios lo dijo: el día que de él comieres ciertamente morirás. Dios no va a diluir simplemente el pecado, sino que Él va a hacer algo. Va a colocar el pecado sobre un sustituto. Tu pecado, hermano, mi pecado. Si hemos creído en Cristo Jesús, como dice la Escritura, ese pecado fue colocado en Él para que ese pecado recibiera la justicia, la ira de Dios en Él, para que ese pecado fuera expiado en Él y nosotros recibir los frutos de ese sacrificio. Y nosotros recibir por nada más que por medio de la gracia, mediante la fe, recibir los frutos de esa expiación, de ese sacrificio. Dios no ignoró el pecado. El perdón no puede darse simplemente en una ignorancia, como una amnesia divina. Dios se olvidó y no pasa nada, sigamos aquí. No, no, no. El carácter justo de Dios y su santidad lo lleva a exigir satisfacción. Y eso se logra en este aspecto de la encarnación mediante colocar en el sustituto el pecado y por causa de eso recibir la condena, la muerte. Entonces, si no existiera encarnación, esa sustitución se convertiría en una ficción, un invento legal. No puede ser. Pero con encarnación se convierte en un acto que ha sido de justicia hecha, cumplida. Cuando el siervo muere, cuando Cristo muere, el siervo sufriente muere, Él lo hace para absorber ese pecado. Imaginémonos aquí un reguero bien tremendo de agua o cualquier otro líquido. No, es que ni de agua, una cosa bien sucia, bien fea, negra. Lo normal, y a las damas les ha pasado, tienen que agarrar la toallita, lo que sea, y empezar a absorber ese material. Esa toallita se va a impregnar de ese líquido y así absorbe. Todas las comparaciones tienen problemas. Uno trata de hacerlo lo mejor que pueda, pero no son perfectas. Cristo absorbe esa mugre, la mugre de nuestro pecado. Él es cargado con esa mugre. Él no cometió pecado, Él fue perfecto en todos sus caminos. Pero Él está actuando como representante, cabeza federal, y estamos en este aspecto de la encarnación, que es la obediencia pasiva, que es la muerte en la cruz del Calvario, necesaria para la satisfacción de la justicia de Dios. Y Él va a absorber aquí esa mugre, por eso es condenado, por eso recibe la ira de Dios en lugar nuestro. Tu mugre no es la mugre de otro, no es la mugre de los ángeles, es tu mugre, mi pecado, tu pecado. Piensa en eso. Cuando veas a Cristo muriendo en la cruz y glorifícale. Como decía un famoso predicador, alábale porque Él vive. Él murió en la cruz para absorber tu pecado y mi pecado y de todos los que Él vino a salvar, para que ese pecado en nosotros no nos condene. Sin encarnación, entonces, no puede haber sustitución real. Sin sustitución real, no puede haber remoción de la culpa del pecado. Y si no hay remoción de la culpa, no puede haber reconciliación. Una cosa lleva a la otra y de manera lógica. El mediador hecho hombre, entonces, es necesario. ¿Por qué? Porque la penalidad del pecado humano, solo puede ser cargada por uno que es verdaderamente hombre, que es completamente hombre. Siguiente punto, la encarnación desde la obediencia activa, o sea, esa obediencia que exige la ley. Gálatas 4:4. Tú y yo no podíamos obedecer la ley. Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Entonces, mis hermanos, la reconciliación de Dios y la humanidad
no se va a resolver únicamente mediante la eliminación de la culpa. Aquí es necesario un sacrificio. Es el aspecto de la obediencia pasiva, la muerte en la cruz. Pero se necesita más. Se necesita la obediencia activa a esa ley. ¿Y eso qué quiere decir? Que necesitamos una provisión, tú y yo, de justicia positiva. Porque no solamente la paga del pecado es muerte, la ley nos condenaba, Cristo nos sustituye allí, pero además la ley exige cumplimiento perfecto. Cualquiera que viole uno de estos puntos viola toda la ley. La ley debe ser cumplida. La obediencia activa. Necesitamos una provisión de justicia positiva. Imaginemos esto, que es la forma creo que más sencilla de explicarlo. Una persona debe $1.000 millones, pongámosle harto, $1.000 millones, eso es mucha plata. No puede pagarlo. Viene alguien y cancela esa deuda. ¡Ah, qué alivio! Pero ¿cómo quedó su saldo en la cuenta? Quedó en ceros, ¿cierto? Estaba en rojos, estaba sobregirado, no debe nada, quedó en cero. Pero necesita que la cuenta se le acredite saldo positivo. Necesita una consignación de otros $1.000 millones, bueno, o lo que sea, porque si no, ¿cómo se va a hacer? Necesitamos provisión de justicia positiva y eso lo va a hacer el representante, el mediador en la encarnación, porque él va a caminar por los caminos de Israel, de Judea, obedeciendo la ley, satisfaciendo esa parte de la ley, su obediencia. No un día solamente, no un mes solamente, no. Desde la cuna hasta la tumba, obediencia perfecta a la ley. Y eso se te cuenta ahora a ti. Si tú no te alegras por esto, hermano, en esta Navidad, no sé qué te va a causar alegría. Listo, un regalo está bien, pero esto supera cualquier regalo, mis hermanos, de esta tierra. Que Él viva la vida perfecta conforme a la ley que tú no podías vivir y ahora tú vengas y declares con tu corazón fe que Jesús le resucitó de los muertos y por la obra de Cristo esa justicia sea sumada a tu favor. En el día del juicio compareceremos todos y si estamos en Cristo nos verán a nosotros como si hubiésemos cumplido esa ley perfectamente. Entendemos que en la realidad nunca lo hicimos, pero uno que actuó como sustituto, como tu reemplazo, lo hizo. Y si tú no vas a alabar a Dios por eso, yo no sé de qué otra razón hay para que lo glorifiques. Él cumplió esa ley en tu lugar para que tú fueras visto como cumplidor de esa ley. Y es real. Pero esa sanción en la cruz, esa muerte que la ley exigía, eras tú, hermano, no yo. Perdón, eras tú, éramos todos nosotros, no el Señor, no el Señor. Y Él lo hizo, Él murió en la cruz. Así que la ley de Dios, volviendo al tema de la obediencia activa, la ley de Dios no fue dada a los ángeles, no fue dada a criaturas por allá etéreas, abstractas, fue dada al hombre. Así que esa obediencia tiene que darse en esa misma condición, en humanidad, pero tiene que ser perfecta, tiene que ser continua todo el tiempo, tiene que ser en espíritu, en pensamiento, en obras, en palabras. Imposible, hermano, para nosotros. Él lo hizo. Él lo hizo. Él entonces cumple toda justicia para que tú y yo fuéramos reconciliados. Aterrizando ya y terminando, vamos a aterrizar la nave, hermanos. Justificar al pecador, entonces, sin satisfacción, eso sería que injusticia. Dios no puede perdonar simplemente al pecador así nomás, sería injusticia con su propio carácter. Pero satisfacer su justicia sin justificar al pecador, no hay esperanza entonces para el pecador. La condenación es lo que nos espera.
La encarnación entonces va a resolver esta tensión. Al permitir que una obra realizada en naturaleza humana posea un valor amplio y suficiente para satisfacer esa justicia, la justicia de Dios. La obediencia entonces y la muerte del mediador, el que resuelve el conflicto, tiene eficacia. ¿Por qué? Porque quien las está realizando, esa obra no es una obra de un hombre aislado. No, es un hombre que posee una dignidad infinita. Una dignidad infinita actuando en humanidad real. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Así que ese perdón, como lo decía antes, no es el resultado de una amnesia divina. No es que a Dios se le olvidó, no, Dios no se le olvida. Sino que ese perdón es el resultado de una justicia aplicada, ejecutada por el sustituto, por el mediador. Esa sangre de Cristo fue derramada verdaderamente en la cruz. Él fue entregado a juicio por ti y por mí. Y así la ira de Dios es quitada y aplacada y no queda ira. Cristo agota la ira del Padre para que no recaiga una sola gota de ira sobre nosotros. Él vive una vida perfecta conforme a la ley para otorgarnos saldo positivo a nuestra cuenta. Su obediencia nos cuenta a nuestro favor. Así que el mediador entonces, hermanos, el mediador hecho hombre es necesario. La encarnación es necesaria porque solo así, únicamente así, Dios puede permanecer plenamente justo mientras justifica al que es de la fe de Jesús. Y son los dos aspectos que quiero dejar en vuestras mentes esta mañana. ¿Por qué es necesaria la encarnación? Porque la única manera de que Dios es justo y la única manera en que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿El hombre entonces podrá atribuirse algún mérito? El hombre reconciliado no puede atribuirse ningún mérito. No puedes tú atribuirte absolutamente nada. Porque incluso esa justicia que ahora y en el final va a ser exhibida delante del juicio de Dios, esa justicia es prestada, es de Cristo que nos la otorga. La justicia que ahora te presenta aceptado delante de Dios fue vivida, fue obtenida por un sustituto, uno que te representó a ti, a mí, si hemos creído en el Hijo de Dios. Y esta verdad entonces, ¿qué va a hacer en nosotros, mis hermanos? ¿Qué va a promover en nosotros? Humildad, ¿cierto? Agradecimiento, humillación profunda delante de ese bendito sustituto. ¿Cómo vas a vivir entonces el resto de tus días? Contémplale, admírale por lo que Él hizo, agradécele y nunca se te ocurra pensar en un valor que tú hayas colocado para todo este propósito. Tu responsabilidad ahora es creer y adorarle. Tu responsabilidad ahora es confiar en lo que ese bendito sustituto hizo para salvarte, para rescatarte de la condenación, del pecado y de la muerte. Démosle gloria hoy a Dios en Cristo Jesús, porque cuando Él tomó naturaleza humana, la encarnación, se resolvió un conflicto milenario. El conflicto entre Dios y la humanidad por causa del pecado del hombre, por causa de la desobediencia a la ley. Ese conflicto que marcaba nuestro destino eterno hacia la condenación, pero gracias a que Él, la segunda persona de la Trinidad, Dios el Hijo, agregó a su naturaleza divina una naturaleza humana completa, verdadera, y obedeció la ley y murió en la cruz del Calvario y nos representó como cabeza federal y dio origen a una nueva humanidad. Por todo ese proceso, ahora tú eres reconciliado. Ahora tú tienes esperanza. Esa es la razón
por la cual hoy estamos en este lugar para celebrar ese acontecimiento. Oremos. Bueno, Padre, te damos gracias esta mañana. Gracias, Señor Jesucristo, porque tú lo hiciste. Solamente tú lo podías hacer posible. Lo que había, el conflicto era irresoluble por nosotros mismos. No había forma de resolverlo desde ningún punto de vista. No poseíamos justicia propia, no podíamos vivir esa obediencia a la ley perfectamente como se exigía. No podíamos ni siquiera morir por nuestros propios pecados. Pero entonces, en el Consejo Eterno, tú tomaste esa decisión gloriosa. Dios el Hijo asumiendo naturaleza humana. Gracias, bendito Salvador, por esa encarnación. Tú lo hiciste posible. Ahora, mediante la fe, nos acercamos a ti para abrazar tu persona y tu obra. Lo que tú hiciste, real, verdadero y completo. Todos los pasos, todos los procesos, consumado fue todo. Lo hiciste para tener un pueblo aquí en esta iglesia presente adorándote. Viviste por ellos la vida que nosotros no podíamos vivir para darnos a nuestra cuenta un saldo a favor. Pero moriste en sustitución, cancelando nuestra impagable deuda. Bendita sustitución, viviendo la vida que nosotros no podíamos vivir, muriendo en la cruz, muriendo en la muerte de la cruz que nosotros merecíamos morir. Ese es el evangelio hoy. Esa es la gloriosa noticia de la encarnación y por qué era necesaria esa encarnación. Tú eres sabio, Señor, tú eres perfecto. Hiciste todas las cosas que habían que hacer. No quedó haciendo falta nada. Y hoy celebramos eso en la iglesia. Y hoy cantaremos cantos, himnos espirituales a tu nombre, celebrando esta encarnación. Y hoy el predicador estará aquí en este mismo lugar hablando de esta bendita encarnación. El Verbo se hizo carne, caminó junto a nosotros. Glorifica tu palabra, Señor, con tu siervo acá. La predicación. Que nosotros seamos conmovidos allá abajo por esta palabra que tiene poder, porque es la palabra del Verbo, que es la palabra del Evangelio. Vivifícanos, santifícanos esta mañana con esa palabra profética más segura, en la cual hacemos bien en estar atentos hoy, Señor. Prepara nuestros oídos, mentes y conciencias, todo nuestro ser, para recibir banquete espiritual por parte de un siervo, Señor, que tú salvaste, para ahora reflejar tu luz, para ahora promover buenas nuevas. Te alabamos, Señor, y te bendecimos en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.